gracias por acompañarnos. Gracias. Alabado sea el Señor. Brinde el mejor de sus aplausos al Rey de Gloria. Qué maravillosa convocatoria, qué extraordinaria ocasión nos brinda el Señor en la eternidad de su amor de poder compartir este maravilloso espacio. Yo estoy asombrado. Tenía muchísimo tiempo sin venir para esta preciosa iglesia. Creo que desde el 2003 le comentaba yo a mi querido pastor Adalberto. Y estoy asombrado de ver el crecimiento, yo diría exponencial, de la forma en la que Dios ha bendecido esta preciosa iglesia. Compartía con Josué mi asombro al ver, yo no tenía pero ni idea, y qué alegría me trae ver que no solamente Dios les ha bendecido, es que la proyección se pierde de vista. Y doy gloria a Dios por lo que Dios está haciendo acá en el sur de nuestra querida ciudad. Pues estamos muy contentos y de alguna manera gratamente agradecidos al Señor porque temas como estos creo que son de una profunda pertinencia para la iglesia contemporánea. Y con todo mi corazón les digo que ver reunidos a más de 250 pastores meditando y reflexionando sobre los desafíos ministeriales y los desafíos que en términos apologéticos y en términos misionológicos nosotros tenemos que afrontar, de alguna manera, por supuesto, que llena y embarga nuestro corazón de alegría, de gratitud al Señor, cuando vemos que la opinión generalizada de la pastoral contemporánea, lejos de brindar un testimonio de resistencia frente a los desafíos culturales y frente a los desafíos espirituales y que la forma en la que la apostasía ha logrado generalizarse en nuestra iglesia, pues ver que hay un bastión, un ejército de hombres y de mujeres dispuestos a presentar defensa ante todo aquel que demande razón de su esperanza, pues trae grata alegría y muchísimo consuelo a nuestro corazón. Y como perícopa de nuestra exposición, pues vamos a tener el desafío de presentar, creo que no pude tener un mejor prólogo que el que mi querido hermano Jorge nos pudo brindar en esa brillante exposición sobre gran parte de la cartografía o la anatomía patológica, diría yo, del quebranto espiritual de gran parte pues, de la apostasía contemporánea. Pero tengo hoy el desafío, y si ustedes pueden acompañarme a Primera de Pedro capítulo 3, verso 15, vamos a ver un precepto que tiene el estatus, el imperativo homólogo al de la Gran Comisión. Tenemos un imperativo, un precepto fundamental que la iglesia debe cumplir, y creo que la iglesia de los 3 primeros siglos dejó un testimonio bien elocuente a través de la historia de la iglesia de que los desafíos ministeriales, lejos de incomodar los procesos que providencialmente Dios ha reservado en la eternidad de su amor para la iglesia, fueron los desafíos que brindaron el crecimiento, el desarrollo, y fueron la forma en la que Dios desafió a la iglesia para su crecimiento. Pero miren lo que tiene que decir aquí el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 3 verso 15. Si todos lo tienen me dicen amén. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estar siempre preparados para presentar defensa. Y esto tiene un estatus imperativo. Si usted me acompaña y permítame esta breve digresión, antes de comenzar a esta larga exposición, a mí me dijeron, usted puede hablar todo lo que usted quiera, igualito nosotros a las 11 nos vamos. Así que cuando yo me quede solo, pues dejaré de hablar entonces. Pero aquí dice Judas, si usted me acompaña en Judas verso 3, dice algo interesantísimo. Y yo lamento que nuestra traducción castellana de alguna manera no ponga todo el rigor que los textos más antiguos de alguna manera sí nos confieren. Pero miren lo que dice aquí Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y si usted busca otros manuscritos, dice, una vez dada, una sola vez dada y para siempre. De un categórico, no existe en términos preceptivos un universo distinto al que ya Dios estableció en su palabra. Pues vamos a ver qué traduce ejercer este precepto en el mundo de hoy, en la sociedad posmoderna.
¿Cuáles son los desafíos que la iglesia contemporánea tendrá que afrontar en términos apologéticos? Y tengo que darles un testimonio autobiográfico de cuál ha sido particularmente gran parte de mi tránsito por lo que vamos a ver en algunas de estas imágenes. Yo vengo pues de una iglesia del estado Zulia, de la iglesia La Cruz, de mi querido pastor José Inciarte. Ya tengo 18 años en la ciudad de Coro, la capital del estado Falcón. Sin embargo, mi testimonio autobiográfico es que la iglesia generalmente a este tipo de temas ha tenido una resistencia deliberada con algunos prejuicios que de alguna manera han debilitado nuestro testimonio apologético y misionero. Uno de esos testimonios, yo recuerdo que cuando yo estudiaba en la Universidad del Zulia, yo batallé con muchísimos complejos de falsas culpas, porque yo no sé cuántos hermanos me dijeron, chico, pero tú estudiando filosofía, es cuestión de tiempo de que tú termines en apostasía o termines negando la idea de Dios o termines en el ateísmo o termines en alguna suerte de estas cosas. Y se generalizaron algunos exabruptos exegéticos, si se puede llamar eso exégesis, donde se nos decía y había una clara determinación por promover ignorancia dentro de las filas de nuestras iglesias y sobre todo de los sectores universitarios. La letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Qué traduce eso en vocabulario paulino? ¿Que yo tengo que hacer un voto de analfabetismo para ser espiritual? Traduce que yo tengo que hacer un voto deliberado de ignorancia para dar un testimonio público de auténtico fervor espiritual. ¿O será más bien que el apóstol Pablo le está explicando a la comunidad que pretendía justificarse a través de las obras de la ley, porque por obras de la ley nadie puede ser justificado, que cualquier forma o esfuerzo ético, moral o de observancia religiosa del aparato litúrgico hebreo era absolutamente estéril para promover justicia, porque la ley es justa y es perfecta, pero yo estoy vendido al pecado? La letra evidencia, la letra como sinécdoque, como metonimia, como expresión metafórica de la ley mosaica, es perfecta, me mata porque evidencia mi miseria. Pero la ley del espíritu de vida, porque justificados pues por la fe, tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. ¿Puede ver usted lo distinto de esta lectura? No está diciendo Pablo, oye, tienes que meterte ignorante, tienes que hacer un voto de analfabetismo para que tú seas espiritual. Y con cuántos prejuicios de esta naturaleza yo me encontré. Y creo que esto nos enquistó dentro de las 4 muros de nuestra iglesia. El diálogo misionero con los sectores académicos cesaron. Y mientras la iglesia estaba batallando y cantando cánticos de victoria en la iglesia, estábamos perdiendo la batalla cultural afuera de nuestras iglesias. Ya vamos a ver algunos de los desafíos, tanto culturales como exógenos como endógenos, que la iglesia de hoy afronta. Y voy a tratar de hacer un malabarismo en términos de tiempo, porque una de estas conferencias, la última vez tardé 6 horas y media. Vamos a hacer un breve bosquejo, como no les va a pasar a usted como un predicador muy famoso de nuestra iglesia, que dijo, bueno, empezó a hablar de los 4 jinetes del Apocalipsis, el hombre, y llevaba 2 horas y media y llevaba el primer caballo solamente. Entonces dice el predicador, bueno hermano, ahora vamos para el segundo caballo. Y un viejito se paró y se puso, no, el que va a agarrar el caballo soy yo y me voy, muchacho. Levanto campamento. No se preocupe que no se va a ir así. Pero vamos a ver algunos de los desafíos que tenemos en nuestras narices y que nosotros inadvertidamente, quizás en nuestra ingenuidad, tomaremos conciencia de esto es cuando ya toque las puertas de nuestras libertades civiles. Cuando nuestros púlpitos tengan sensores del Estado y algunas agendas y agentes, ¿verdad?, de este movimiento contemporáneo conocido como el globalismo, en donde se nos van a impedir predicar el evangelio con todas sus letras. Porque vamos a tener que presentar una versión políticamente correcta del evangelio, en donde no hablemos del pecado y donde no hablemos de que la homosexualidad es pecado, por ejemplo, donde no criminalicemos el aborto,
donde no hablemos de la eutanasia y de estos esfuerzos geopolíticos por la reducción de la población, tenemos que silenciar y desmovilizar a la iglesia a toda costa. Pero es impresionante observar cómo tras bastidores esta gente está gestionando esfuerzos formidables por desmovilizar a la pastoral latinoamericana e incluso por judicializar y criminalizar lo que en este momento estamos celebrando. Vamos a ver cuáles son algunos de los movimientos que hoy tristemente, pero gloriosamente estamos seguros, porque esta es la única institución de la cual el Señor dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. No importa el esfuerzo que ellos hagan, siempre el resultado será el mismo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. A su nombre sea la gloria. Pero veamos y preparémonos para presentar defensa ante un mundo que demandará razón de nuestra esperanza. Hoy quiero hablar de la ideología de género, de las campañas proabortistas, de la eutanasia y de algunos de estos movimientos que hoy de alguna manera se adelantan, y veremos cómo desde dentro de la iglesia otros esfuerzos del progresismo teológico también pretenden debilitar a la pastoral contemporánea. Permítame hablarles de dónde viene este tema. Este tema de la subversión cultural es uno de los grandes esfuerzos que el Mayo francés en el año 68, con la gran parte de la intelectualidad del mundo europeo, dijeron, bueno, entre otras cosas, para promover libertades políticas, para promover una auténtica revolución social y cultural, tenemos que promover una subversión de la cultura. El auténtico responsable de la opresión política, económica, social, es el evangelio, es el cristianismo en última instancia. Y esto no puedo explicarlo a mayores detalles desde el mismo Freud, desde las tesis del siglo XIX y por supuesto gran parte de la intelectualidad de posguerra de la Segunda Guerra Mundial, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, ya veremos algunos de estos teóricos, Michel Foucault, Jacques Derrida, Simone de Beauvoir, un conjunto de intelectuales que son las lumbreras de los que hoy hacemos maestrías, doctorados en nuestras universidades. Algunos de estos ideólogos son los referentes teóricos de nuestras investigaciones. Y los hemos considerado casi como vacas sagradas del pensamiento académico e inadvertidamente no nos hemos dado cuenta de que realmente ellos traen un veneno mortal dentro de la mayor parte de sus matrices conceptuales. Algunas de sus ideas son un veneno formidable y el auténtico desafío apologético del mundo contemporáneo. Veamos qué es esto de la ideología de género. Vamos a hablar de esta subversión cultural. Pasemos a la siguiente lámina y permítanme presentarles a uno de estos personajes. Jean-Paul Sartre es uno de esos premios Nobel de literatura, se negó a recibirlo en el año de su edición. Mantenía una diatriba abierta con algunos factores de poder en aquel momento y es interesante que este sujeto nos dio un pensamiento que le vino a dar un giro copernicano a los planteamientos antropológicos del siglo XX. Ya va a ver usted lo que esto significa. La existencia precede y comanda la esencia. ¿Qué está diciendo él? El hombre no tiene una naturaleza. El hombre no tiene una identidad objetiva sobre la cual nosotros podamos fundar su identidad. No hay un referente ni antropológico, ni metafísico, ni teológico. El hombre no tiene un fundamento para su identidad y para su naturaleza. El hombre construye su naturaleza. El hombre construye su naturaleza a través de decisiones biográficas y existenciales. Yo construyo mi ser. ¿Usted recuerda al salmista cuando decía reconocer que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos? Pues este hombre está en una abierta rebelión a ese precepto. Pero él era el intelectual de turno, el premio Nobel de literatura y por supuesto es la vaca sagrada del pensamiento académico. Y el pensamiento del siglo XX, poco menos que lo tiene como un santo a este ateo en abierta rebelión espiritual para con Dios. Ya va usted a ver las implicaciones de estas ideas. Sigamos y veamos a otro. Su mujer, Simone de Beauvoir, escribió un libro titulado El segundo sexo, un mamotreto de unas 800 páginas.
que en la mayor parte de las ferias de libros de nuestra Latinoamérica fue el libro más vendido, porque este movimiento ha tenido un auge impresionante. Ya usted va a ver cómo incluso algunos pastores, dentro de los grupos de pastores donde yo estoy, estaban ofertando la Biblia inclusiva. ¿Y qué es eso de Biblia inclusiva? La Biblia que incluye a todo el mundo. Y yo le dije, no, eso no es una Biblia que incluye a todo el mundo, eso nos saca a nosotros. Esa es la Biblia pro-gay, donde se afirma, por ejemplo, que la Biblia dice que los que se echan con varones no tendrán parte en el reino de los cielos. Ellos dicen que eso no es así. Es una Biblia para incluir gays, para incluir lesbianas, para incluir a toda la comunidad LGBTI, y pastores inadvertidamente, que por lo que nos decía el hermano Jorge, están enfatizados en los aspectos mercantiles del evangelio. Lo único que les interesa es ver cómo sacar provecho y a utilizar el evangelio como una mercancía. No han vigilado por observar cuáles son los auténticos criterios que se esconden detrás de estos movimientos. Y pastores promoviendo esa Biblia sin saber que esa Biblia, de popularizarse, sus comentarios lo único que persiguen es desmovilizar y criminalizar el evangelio. ¿De dónde viene esa idea? Ya vimos Jean-Paul Sartre, el hombre no nace con una naturaleza, él la construye. Su mujer, que era lesbiana también, bisexual. Miren estos peluches. Sartre le decía a Simone de Beauvoir, hoy voy a salir con una alumna. Y ella le decía, no hay problema, yo salgo con su amiga. Eran pareja. Creían en las uniones múltiples. Y ella decía esto, no se nace mujer, se llega a serlo. Ella lo que está diciendo es, en otras palabras, lo que su marido enseñó. No hay una naturaleza femenina. Lo femenino se construye culturalmente. Lo que conocemos como femineidad no es que hay un fundamento objetivo para nacer mujer. Es que la cultura judeo-cristiano-capitalista heteropatriarcal nos impuso obligatoriamente esa visión de la mujer. Que el Señor los reprenda. Ya usted va a ver a dónde llega este calimbero. No se preocupe, como decimos en coro. Ya Estado puede seguirle a la arqueología, la pista a las ideas que aquí seguimos. Veamos algunas de estas ideas, porque lo que a usted le va a asombrar es lo que va a ver a continuación en unos momentos. Sigamos con la siguiente. Sigamos con otra, porque esta... Mire lo que dijo Monique Wittig. En consecuencia lo que dice Sartre, en consecuencia lo que dice Simone de Beauvoir, pues no queda más remedio que admitir que la mujer no existe. La mujer es una construcción social. ¿No les parece a usted un absoluto disparate? Pero hermanos, estas ideas que mientras nosotros decíamos, no formemos a personas, no entremos en diálogos apologéticos, eso es carnal. Mientras nosotros nos negamos a hacer academia, donde no hay luz, va a prevalecer la oscuridad. Curiosamente, la historia de la iglesia, los grandes referentes de la historia del pensamiento occidental, en su mayoría fueron cristianos. Pero algo muy interesante sucedió en el siglo XIX que subvirtió gran parte de la presencia. De hecho, las universidades surgieron en el contexto de las iglesias. Las iglesias y los hospitales son invención cristiana. Ya veremos eso el día de mañana. Tristemente hoy gran parte de los criterios amilenialistas quieren utilizar esto como una agenda. Tenemos que conquistar esos espacios, tenemos que asumir protagonismo de estos espacios. No se trata de eso. No quiero adelantarme a algunas de las tesis que compartiré el día de mañana, pero tristemente nuestra ausencia misionera en sectores académicos permitió de que esta gente ganara espacios. Y ya veremos cómo nuestro silencio, yo diría que aún cobarde, permitió que algunas de estas personas hoy se instituyeran y estén legislando, porque estamos a un paso de que nuestras libertades civiles y nuestras libertades de culto se vean comprometidas por estas ideas. Estamos a un paso, pero las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia.
Continuemos. No, la mujer no existe. Miren qué otra afirmación nos brinda este planteamiento. El sexo siempre fue género. Esta lesbiana, bueno, todas ellas son lesbianas. Llegó y afirmó de que a Judith Butler, esta filósofo, el gobierno mexicano le paga conferencias para que forme a los educadores en este momento en México y para que estas ideas se implementen en las instancias escolares y aún en las iglesias, promover y generar las estrategias para inocular estas verdades, estas infernales realidades dentro del cuerpo social. Y esta mujer, que hace una vida académica muy profunda, dice de que el sexo es una construcción social. Eso es lo que traduce la idea de la discriminación del sexo y del género. Sigamos y continuemos, porque ya vamos a mostrarles las implicaciones de esto. Beatriz Preciado, si ustedes hoy lo googlean, ya no es Beatriz. Beatriz ya es un hombre. Ese teórico de la Universidad Sorbona de París es un hombre. Ya ella dejó de ser un hombre, escribió un libro, El Manifiesto Contrasexual, que es un documento canónico de este movimiento, donde dice de que la familia heteropatriarcal cristiana hay que destruirla. Hay que destruir a la familia heteropatriarcal cristiana. Esa visión del papá, la mamá y el hijo, la agenda de la subversión política y cultural es para generar un mundo de inclusión y de igualdad. Tenemos que destruir esa visión perversa de la familia. Que el Señor los reprenda. Ahora miren hacia dónde esto ha llegado. No hay dos sexos, sino una multiplicidad de configuraciones genéticas, hormonales, cromosómicas, genitales, sexuales. Ahí está diciendo en pocas palabras, o en muchas y estupideces, lo que está diciendo es que el hombre se construye socialmente su identidad sexual. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Miren esta imagen. ¿Cuál es la conclusión lógica de estas ideas cuando yo las llevo del orden académico, filosófico al orden jurídico? Miren lo que está sucediendo. Ya que mi identidad sexual, yo no nazco con una identidad sexual y la persona no debe presumir lo que yo soy. El hermano Justo González, el historiador, conversaba yo unos días atrás con él y me decía, a mí me da miedo saludar a alguien aquí en los Estados Unidos. Y me decía, si yo lo llamo señor, y me dice, ¿usted por qué me llama señor? Porque usted presume que yo soy un hombre. Y en Canadá, si usted llama a una muchacha señorita y la muchacha cree que es un hombre, a usted le pueden poner una multa de $25,000. Yo digo, si tuviera sencillo la pago. Usted puede imaginarse que en pueblos donde la libertad está ya a un paso de perderse, pueblos ya que son nuestros referentes migratorios, estas ideas se estén instituyendo. Por supuesto, si tú no puedes presumir mi identidad, miren lo que sucedió en Inglaterra con estas leyes ya. Un violador dice ser transgénero, lo metieron preso porque había violado a 3, a 4. Y el tipo dijo, bueno, pero el Estado no puede decir que yo soy un hombre. Yo soy un hombre en el cuerpo, una mujer en el cuerpo de un hombre. Yo exijo que el Estado me meta preso en una cárcel de mujeres, porque yo en realidad soy lesbiano. Y lo metieron preso en una cárcel de mujeres y miren lo que pasó. Un violador dice ser transgénero para ir a una cárcel de mujeres y abusa de 4. ¿A quién le sorprende eso? Miren lo disparatado que va al mundo. Sigamos y veamos algunas de otras imágenes. Violadores convictos se declaran mujer para ir a cárceles femeninas y lo consiguen, el caso inglés. Y aquí estoy poniendo imágenes de periódico para que ustedes no digan, ese es un pastor trasnochado que está con teorías conspiranoicas. No, esto está sucediendo en Europa y en los Estados Unidos y pretende implementarse en Venezuela, pero que el Señor les reprenda. Vamos a ver para dónde vamos y para dónde, qué es el desafío que tenemos desde nuestros púlpitos, desde nuestros hogares que emprender. Miren algunas otras realidades. Veamos otras denuncias más. Más de esto. Trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. Sigamos viendo otras imágenes más. A Gaby Echecopar, lo obligaron a este periodista argentino
a tener, a juro, que entrevistar a transgéneros porque sus políticas de odio en contra de la homosexualidad impusieron que el Estado le dijera: chico, ya que tú dices que la homosexualidad y que todas estas ideas son unas estupideces, ahora por castigo vas a tener que entrevistar a un gay, a un transgénero, a una lesbiana, cada vez que ellas quieran. Imagínense si en nuestros medios de comunicación, en nuestros programas de radio o de televisión, alguien diga: tú dijiste en un programa y aquí tenemos la evidencia de que la homosexualidad es pecado. Ahora, como indemnización social, tú vas a tener que permitir que estas ideas se promuevan desde tus espacios de radio. ¿Se están dando cuenta lo serio de este tema? Cómo nuestras libertades civiles están siendo comprometidas. Veamos otra de las realidades que nos esperan como desafío apologético. En Canadá se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocado. Lo que les decía ahorita, no puede llamarlo él o ella, señorita o señor, porque usted no puede presumir cómo se autopercibe ella o él. Sigamos viendo. Las escuelas en Francia reemplazan madre y padre con padre 1 y padre 2 bajo una controversial enmienda del mismo sexo. No llamemos a papá y a mamá paternidad 1 y paternidad 2, porque a lo mejor la familia es papá y mamá, o papá y papá, o mamá y mamá, como ya veremos en una canción de Argentina. Esto es impresionante, parece inverosímil, parece una obra de ficción, pero es el formidable desafío apologético que la iglesia contemporánea tiene. Continuemos, vamos a pasarlas un poquito más rápido. Pareja cristiana pagará una multa de $150,000 por no hacerle un pastel a una boda gay. Los gays se fueron para la pastelería de unos cristianos con todo propósito. Vamos a pedirle la torta de matrimonio a estos cristianos, para que cuando nos digan que no lo van a hacer, empecemos a judicializar el esfuerzo de resistencia cultural de la iglesia. Pues esto llegó hasta el Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos. Y si no es el Tribunal Supremo de Justicia de Trump, esta gente hubiera quedado presa. En la última instancia de apelación a la que esta gente llegó, el juez le dijo a la comunidad gay: el que tú le pidas a un pastelero cristiano que te haga una torta para tu bacanal sodomita es el equivalente a que tú le pidas a una costurera negra que le haga las batas blancas al Ku Klux Klan. Menos mal que fue el Tribunal de Justicia de Trump, porque si fuera el de Biden, estos hermanos estuvieran presos. Sigamos y veamos otras cosas. Un juez prohíbe circular un autobús contra los transexuales de hazte oír, porque el bus decía que los niños nacen con pene y las niñas con vagina. Eso es políticamente incorrecto. Hay niñas con pene y hay niños con vagina. Por lo tanto, ese bus me lo meten preso y está preso. Sigamos viendo. Pasemos a estas imágenes. Yo quiero que ustedes vean algo más sorprendente. Pasémoslas, ya te voy a decir. Sigamos, estas son las estupideces de la alfombra roja. El gobierno vasco prohíbe incluir el fútbol en los colegios por ser una actividad sexista. Miren qué otra denuncia tenemos. Adelante. Sigamos. No se ve muy bien. Holanda legaliza un partido que defiende la pederastia. Y esto es lo que está diciendo la comunidad de pedófilos contemporáneos. Escuchen bien. Si la identidad sexual de un hombre no tiene un referente objetivo, si no existe una naturaleza objetiva que diga qué es lo bueno y qué es lo malo, si no hay un referente biológico, orgánico, un referente objetivo, metafísico, ontológico de la identidad del hombre, sino que el hombre es una construcción intersubjetiva, si yo puedo acostarme con un hombre y una mujer con una mujer, ¿por qué yo no me puedo acostar con un niño? Y esta comunidad de pedófilos, si ustedes googlean y buscan en su celular NAMBLA, hay una internacional de pedófilos que están buscando la despenalización de la pedofilia. Y ya tenemos un partido en Holanda cuyo único objetivo es la despenalización de la pedofilia.
Ya se bajó la edad del consentimiento sexual del niño a 12 años y están buscando llevarla a los 8 o los 7 años. ¿Puede usted creer que esta es la agenda que tras bastidores se está generando para desmovilizar el trabajo de la iglesia? Pero les reitero, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Siga viendo, pasemos acá. Esto parece de mentira. Para evitar discriminación, abren baños mixtos en escuelas. ¿Qué les parece que su hija vaya al colegio y la metan en un baño donde pueden entrar los varones también? Pues ya hay evidencias de abuso sexual en esos baños. Ya hay denuncias claras. Pero no, la iglesia no debe hablar de eso. Te vas a meter en problemas. Pues déjeme recordarle algo. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos tampoco. Así que es hora de ser luz. Es hora de ser sal. Es tiempo de hablar el evangelio con todas sus letras, sin filtros ni ediciones. Y ya usted va a ver, tengo que apurarme porque quiero presentarle otros peluchitos más. Que el esfuerzo, esto es afuera de la iglesia. Y usted va a ver lo que quieren hacer dentro de la iglesia para respaldar lo que mi querido hermano Jorge acaba de enseñar. Veamos acá. Pasémosla rápido porque tenemos poco tiempo. Sigamos. Quiero que vean este increíble caso. Un tipo de 52 años que está pidiendo que el Estado reconozca que él tiene, creo que 5 años. Miren ese viejo de 52 años, vestido de nena, diciendo, pero si a esta mujer dicen que es un hombre, este hombre es una mujer, ¿por qué yo no puedo ser una niña de 5 años? Y le está pidiendo al Estado que reconozcan esta disforia, esta locura, este disparate, que como lo diría Jordan Peterson, el Estado canadiense, si ve a un hombre que se dice ser un pájaro, en lugar de meterlo en un manicomio, lo que te exige es que tú le eches al piste. Miren este sinvergüenza, chicos. Mi pastor decía para matarlo, chicos. Vamos a ver, pasemos a otra imagen. Y miren lo que... Este se cree dálmata. Y orina, defeca y come como un perro y lo que quiere es evadir impuestos en Inglaterra. Y estas estupideces están logrando que tu autopercepción sea el criterio para la construcción de la identidad. Pero miren cómo podemos emparentar esto con los postreros tiempos. Si una mujer se cree un hombre, si un hombre se cree una mujer, si un hombre se acuesta con niños, si un hombre se cree un perro, si un hombre viejo se cree una niña, si yo soy un líder político, yo me puedo creer Dios. Y el que diga que yo no soy Dios se va a meter en problemas con el Estado. Porque está vulnerando mi derecho a la autopercepción, que es el criterio subjetivo, el criterio sobre el que se construye la identidad antropológica contemporánea. Veamos. Sigamos acá. Quiero llegar a un punto. Sigamos. Esto, como les digo, es para mucho tiempo. Hay muchas cosas que no puedo hablar ni explicar. Sigamos porque quiero llegar al video donde se les está enseñando a los niños en la edad preescolar estas cosas. Miren acá. Esto no se ve aquí, pero es parte del programa escolar que ya se adelanta en Argentina. Mi familia estuvo allá hasta el año pasado y lo puede constatar. Tengo a media iglesia mudada para Buenos Aires y otra parte en Chile también. Con la diáspora la iglesia se me quedó vacía. Ya se llenó nuevamente, pero tengo a la mayor parte de las iglesias y ellos me los confirman. Pastor, aquí están los libros. Este programa ahí, ustedes ven esos niños y les tienen que tapar su identidad. El programa persigue que los varones se disfracen de niñas y las niñas se disfracen de varones a edad preescolar, para ver que el objetivo es qué se sintió convertirse en una nena y tú que te sientes muchachita convirtiéndote en un príncipe. Miren lo perversa de esta agenda que no respeta y particularmente uno de los objetivos que persigue es la niñez. Uno de los sectores misionológicamente más descuidados de la iglesia contemporánea.
Porque no dan diezmo. Porque no movilizan lucro. Y ya hasta los jesuitas admiten, dame un niño hasta los 7 años y lo tendrás toda la vida. Pero es que hay un correlato bíblico. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pues tenemos que pelear incluso por nuestros niños con todo vigor y con toda vehemencia. Que el Señor reprenda este movimiento. Miren este niño, cómo lo pretenden presentar afeminado. Veamos ahora el video que viene a continuación, si no nos equivocamos. Vamos a proyectar lo que dice esta canción. Papá y mamá, o dos mamás, o dos papás, abuelos, tíos, primos y amigos, es el amor lo que importa acá. Familia es papá y mamá, o dos mamás, o dos papás, abuelos, tíos, primos y amigos, es el amor lo que importa. Una más, la última más fuerte, ¿sí? Nosotros los más pequeños tenemos nuestros derechos y en esta canción tan linda te la vamos a contar, que yo quiero a mi familia tal cual como así la ves, porque son todas distintas, siempre la voy a querer. Familia es papá y mamá, o dos mamás, o dos papás, abuelos, tíos, primos y amigos, es el amor lo que importa acá. Está bueno. Mucha basura para poco tiempo. ¿Están escuchando lo que le están enseñando a esos niños? En una edad preescolar, familia es papá y mamá, o dos papás, o dos mamás. Esto, por razones geopolíticas que no puedo explicar, por razones de tiempo y por muchas otras razones, todavía no ha logrado penetrar con toda claridad en Venezuela y en gran parte de la cuenca del Caribe. Pero ya esta agenda está bastante adelantada en diversos espacios de nuestro hemisferio. Veamos algunas imágenes más porque quiero ya ir cerrando para que vean hasta dónde el delirio puede llegar con estos planteamientos ideológicos que son las auténticas, una suerte de espiritualidad laica, infernal. Decía Chesterton que cuando el hombre no cree en Dios, no es que no cree en nada, es que ahora cree en cualquier cosa. Y esta es la cualquier cosa en la que se cree cuando Cristo no está presidiendo el corazón del hombre. Una mujer se casa con una estación de tren y tiene sexo mental con ella y la edición del diario dice, y no es broma. Parece que ese pedazo de pared es su marido. No sé cómo oficiaron ese matrimonio y cómo él dijo el sí. Pero ella está casada con ese pedazo de estación de tren y ella considera que esto es un logro político, cultural y jurídico. Estamos viendo cómo cuando se niega a Dios, después se termina negando la naturaleza humana. Primero negamos a Dios y luego negamos nuestra propia naturaleza y entramos en un abismo de entropía moral inefable. Mientras tanto, ¿qué está pasando en la iglesia? Mientras estas legislaciones se adelantan, mientras estas agendas contraculturales hoy pretenden infectar el mundo a través de los aparatos ideológicos del Estado, medios de comunicación, universidades, prensa, literatura, ¿qué está haciendo la iglesia? Vamos a ver algunos videos de cómo la iglesia está perdiendo la batalla espiritual y cultural. Nos pusimos a perseguir Coca-Colas y demonios detrás de frascos de mayonesa y no lo podíamos ver en algunas realidades tangibles y claras, evidentes, por nuestras perspectivas latinoamericanas mágico-homeopáticas. Pensábamos incluso que darle la mano a un homosexual se nos podía pegar un demonio de homosexualidad, como dicen en coro, así es. ¿De dónde vienen esas ideas en la iglesia? Una Rebecca Brown escribiendo un libro titulado "Él vino a dar libertad a los cautivos", donde decía, si alguien se corta el cabello y un brujo le agarra, aún siendo cristiano,
Si ella le echa una brujería por contigüidad, por magia homeopática, esa maldición puede alcanzarle. ¿O es que acaso la Escritura no dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia? Que mayor es el que está en mí que el que en el mundo está. Que me ha dado potestad de hollar serpientes, escorpiones y alacranes y que nada me os dañará. No está más bien el vigor. ¿De dónde estamos? ¿Por qué la iglesia está en esta versión banalizada? No se está leyendo la Biblia. ¿Qué libro están leyendo? Un pastor me dijo, yo no me corto el cabello con este sujeto porque él es homosexual y si me toca la cabeza puede haber una transmigración de demonios. Entonces imagínate, Jesús tocaba a los intocables. Ya ustedes van a ver por qué estamos así. Porque algunos de nuestros líderes más conspicuos y que tuvieron mayor plataforma mediática, miren en lo que andan. Vamos a ver el primero. Y esta es situado un momentito, en el momento. Páralo un momentito. Aquí ustedes van a ver, ¿recuerdan el texto que nos leyó nuestro querido hermano Jorge sobre Simón el Mago? Ya ustedes van a ver la mejor manera de torcer un texto bíblico, la manera más descarada que yo he visto en mi vida. Miren lo que hizo este sujeto. Situado en el momento que pasa el caso de Simón el Mago. Viene Pedro y va a Samaria porque le cuentan que la gente está recibiendo al Señor y bautizándose. Dice, bueno, recibieron el Evangelio, recibieron al Señor, vamos a ir a ver qué está pasando. Llega el apóstol Pedro con su equipo y dice, bueno, vamos a ver qué está ocurriendo acá. Y Simón el Mago, que antes engañaba a todos con su magia, como que fuera alguien importante y toda la ciudad lo oía y lo miraba a él, ahora está oyendo y viendo a Felipe. Ya no a Simón, sino a Felipe. Entonces, en ese momento, viene Simón y cuando ve que llegan los apóstoles, dice, bueno, hay señales, milagros, maravillas, vengan, les vamos a dar algo más grande que la sanidad, más que los cojos estén caminando, los mancos reciban sus brazos, no, vamos a orar para que reciban la llenura del Espíritu Santo y empiezan a imponer manos y la gente empieza a recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Tremendo. Cuando Felipe ve eso, dijo, órale. Simón, no, es que Felipe fue el que dijo, órale, y Simón fue el que dijo, a esto le entro. ¿Vos sabés más que yo, Felipe? ¿Predica vos? Eso se llama zafarse los clavos 3, se aprende en el Instituto Bíblico como en el último año. Atención ahí. Entonces, cuando Simón ve, dice, órale, aquí le entro yo a esta cosa porque ya sé cómo funciona. Yo quiero la unción también. Y entonces dice, te voy a dar una ofrenda, un donativo, con tal de tener yo lo mismo. Yo quiero tener lo mismo, que cuando yo imponga las manos, sean llenos. Hasta ahí, aunque usted no lo crea, no va mal Simón. El que se equivoca es Pedro. No sé si me estoy explicando. Por lo menos estaba dispuesto a pagar. Entonces Pedro le dijo, le dijo, tu dinero perezca contigo. Todo el mundo diga perecer. O sea, no le bastaba a Ananías y Zafira, ahora se quería echar a Simón. ¿Ya? Ahora que ella dijo, Ananías y Zafira se cayeron muertos allá, no le voy a decir por qué mentís, a le dejo ir directo, de una vez. Él dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Quién te ha dicho a ti que con dinero se compra el don de Dios? ¿Y que si no se muere? Que perezca contigo. Que perezcas, te digo. Perece, dice el Señor. Y nada. Enterito, no me muero. Bueno, ¿qué les parece? Simón el Mago hizo bien en ofrecer dinero a cambio del don espiritual. El que se equivocó fue Pedro al decir que su dinero perezca contigo por pensar que el don de Dios se recibe con dinero. Y esa parodia, que perezcas, que perezcas.
Mis queridos hermanos, yo sé que para muchos este puede ser una estrella, pero este es el tipo de hombres de la que la Biblia dice que tenemos que apartarnos. Es lamentable que la iglesia ha perdido el discernimiento. Ven a Satanás en la Coca-Cola y no lo ven ahí. Es evidente que hay un problema de discernimiento porque estamos perdiendo gran parte de esta batalla cultural. Estamos cantando cánticos de victoria y estamos perdiendo una batalla, lamentablemente, por nuestra incapacidad para discernir la verdad. Creo que mi tiempo terminó, pero hay 2 videos más que usted por lo menos lo vamos a dejar ahí en registro, que quisiera que ustedes lo vean. Vean, vamos a pasar este siguiente video. En este video, Cash Luna dice que usted y yo somos Jehová Junior. Ya usted lo conoce y esta concepción lo que está diciendo es que los gatos paren gaticos, los leones paren leoncitos, las jirafas paren jirafitas. Jehová tiene por hijos a Jehová Junior. El concepto y el sofisma que se encubre aquí es que este sujeto no interpreta que Dios no comparte su gloria con nadie y que hay atributos incomunicables de la naturaleza divina de la cual la criatura no participa aun cuando experimente regeneración. Yo no soy omnipotente, yo no soy omnisciente, yo no soy omnipresente. El único que tiene eso es el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la gloria, el poder y el imperio por los siglos de los siglos. Quien es el alfa, el omega, el principio y el fin. Oye, qué necesidad neurótica de afirmación. No solamente quiero que me llamen apóstol, yo quiero que digas que soy Dios. ¿Hasta dónde puede llegar el delirio? Pues esa es la condición de la iglesia cuando se divorció del evangelio y cuando la palabra de Dios no es la norma de fe y de conducta. Vamos a ver ahora otro, pasemos al otro video para ver cuál es el que viene. Muy brevemente, porque ahora él dice que Dios es, me da hasta pena repetir lo que va a decir. Escúchelo usted mismo. Que la única relación que Dios acepta es la relación de pacto. Dios, escuche esto. ¿Qué es lo que hacen las prostitutas? What do prostitutes do? Las prostitutas van, Prostitutes go, venden su cuerpo sell their bodies sin ningún compromiso. without any Lo commitment. único que tiene que darles es dinero. The only thing you gotta give them is money. Cualquier mujer mala Whatever evil woman vende su cuerpo sells her body solo por dinero. just for money. Cualquier mujer buena Any good woman no le va a abrir las patas a usted will not open their legs si to usted es un you soltero, if you're si single, no hay compromiso. if there's no Pues quiero commitment. decirle que Dios es Let igual. me tell you, it's the same with Dios God. no entra God does not en enter ninguna relación con ningún hombre, any relationship a with a menos de man que sea una relación de pacto, unless it's a covenant a menos de que relationship. sea una relación con sacrificio. Unless it's one. O sea que como una prostituta no abre, Dios tampoco lo hace si no hay un compromiso financiero. No pudo ser más aberrante y desnaturalizada la imagen para traducir la relación de Dios con el hombre. Hermano, mucho cuidado. Yo sé que estamos buscando mentoría, sé que estamos buscando referentes que nos sirvan de horizonte ministerial, personas que puedan servir de referente, porque son, ¿quién puede negar el éxito mediático de esta gente? ¿Quién puede negar el éxito financiero de esta gente? Pero mis queridos hermanos, pueden ganar el mundo perdiendo su alma. No tiene ningún sentido. Luego dirá cosas y ya me he despedido más que un circo malo. Y tengo que ya dar porque viene algo mucho mejor aún. Pero mis queridos hermanos, el profeta Habacuc, en medio de una generalizada corrupción nacional, en medio de los desafíos ministeriales que la labor profética tuvo que emprender en tiempos de una profunda entropía moral y espiritual de la nación de Israel, él recordaba después de haber increpado a Dios, quizás con diligencia, ¿hasta cuándo clamaré a ti y tú no escucharás?
cuando escuchó lo que Dios había determinado traer sobre el pueblo, dice que hubo temblor en él y hubo quebranto en su vida. Y el clamor de Habacuc es el mismo que hoy usted y yo tenemos que tener. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Que Dios nos consiga como obreros leales, fieles y diligentes para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde mucho, mis amados hermanos. Mi querido pastor Adalberto. Saben que allí donde yo estaba sentado me hacen señas que siga, que siga. Pero el problema es que yo tengo un temor, y es que él siga, porque mi amigo Josué también ha sido invitado, pero el temor mío no es que pongamos a esperar al pastor Josué, pastor de la Iglesia de la Cruz, un gran pastor, un gran amigo, nos conocemos de muchacho, y yo sigo siendo muchacho. Yo predicaba en el Hospital Adolfo Pon, en el salón de conferencia. Estamos hablando de hace como 20 años. Y yo iba los miércoles en la mañana, me llevaba Yajaira. Yajaira iba conmigo y Jesel Aguirre, que tocaba el teclado, y me reunían a pacientes, a médicos, a visitantes, y yo presentaba a Cristo todas las mañanas, los miércoles, en el Adolfo Pon. Y entonces allí yo veía al pastor Josué, pues ya aquel entonces ya era médico, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes ya en la medicina? Aquí entre nosotros, si se puede saber. Unos cuantos años, ¿verdad? 30. Ya él estaba como médico, ahí nos veíamos, nos saludamos. Lo hemos visto toda la vida, es un hombre del que puedo decir mucho, pero no hay tiempo para decir mucho. Pero me estaban diciendo, ay, ¿por qué no? Dele corrido. El temor mío no es que deje allí sentado al hermano José, sino el temor mío es de que alguno de ustedes se duerma, se caiga, se muera aquí y yo no tenga la unción para resucitarlo. Dios. Entonces vamos a evitar eso. Ahora, ¿cuántos están captando todo esto? Y no voy a añadir más, pero sí quiero decirles que esto para el 2023 y para el pastorado de la ciudad, esto de hoy y lo de mañana, porque el pastor Jorge Isea viene mañana, el pastor Jorge Chirino también viene mañana, ¿sí? Y hoy sucedió algo que yo digo, Dios está en este asunto. ¿Saben por qué? Porque yo esta mañana, en lo que yo tenía planificado, de pronto digo, aquí hablando con el pastor, con mi hermano, iba a decir pastor David Castillo, que Dios lo libre, con el hermano David, yo le decía a mi hermano David Castillo, vamos a hacer algo. Primero el pastor Jorge Chirino, después Isea y después Josué. ¿Y sabe qué me he dado cuenta? Que así era que tenía que darse. Porque lo que hizo el pastor Chirino hoy era lo que tenía que hacer. Y entramos y estamos listos para mucho más. Y ahora, para que no nos vayamos preocupados y tal, qué sé yo, el pastor José con nosotros. Pero quiero decirles algo. Esto es el abre boca, porque estoy comprometido con el pastorado de la ciudad a que esto se siga diciendo a los pastores de la ciudad todo el año. Y lo de hoy le vamos a dar un link, ¿verdad?, de la iglesia Estrella de Belén para que usted pueda bajarlo de hoy y lo pueda ver en su casa todo lo que usted quiera. ¿Ok? Y pueda tomar nota. Si usted se inscribió por allí, entonces le vamos a pasar eso, su WhatsApp, el link de la iglesia Estrella de Belén, para que usted se lleve esto. Y esto es el abreboca, como yo quisiera que pastor Chirino, mi hermano Jorge, mi hermano Polanco, digan, pastor,
vamos a una segunda ronda. Diga usted cuándo y lo cuadramos. ¿Estamos? Pastor. ¿Cuánto da la gloria al Señor? Gracias. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Oye, esto ha sido realmente un banquete. Cómo me he deleitado escuchando al pastor Chirino, escuchando a Jorge, que de hecho quería seguir escuchándolo a ambos, porque si algo es fundamental para nosotros es entender los tiempos y responder en consecuencia a los tiempos. Y algo es vital, que es un desafío que cada uno de nosotros tiene hoy. Un desafío, para decirlo en palabra del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo se despide en Mileto y dice: tened cuidado de la grey. O sea, tened cuidado de lo que hay que hacer, porque vendrán lobos rapaces. Y fíjese que Jorge sé que lo iba a exponer y hablar, y en un momento, no solamente el aspecto de esa Biblia inclusiva que hay, sino todo lo que representa la teología queer. O sea, todo lo que representa que dentro de la iglesia se está moviendo. Y cómo hoy nosotros, como pastores, tenemos una responsabilidad y un llamado. Y cómo responder ante eso. Hablar, lo señalaba el pastor Chirino, de dominianismo, la teología de la prosperidad. Hablar totalmente inclusive de todos esos movimientos pseudos espirituales que se están metiendo dentro de la iglesia. Y yo quisiera, muy brevemente, o sea, cómo nosotros podemos, como pastores, porque déjenme decirle algo, hay una responsabilidad insoslayable, una responsabilidad que cada uno de nosotros hoy tiene directamente de Dios. Y es el cuidado de la grey. Y cuando hablamos del cuidado de la grey, hablamos, y voy a señalar en un momento tres palabras que son fundamentales para entender la misión como iglesia. Cómo nosotros, en esa responsabilidad insoslayable de proclamar, de cuidar, de ser modelo y ser ejemplo, y cómo nosotros podemos ver los movimientos, todos estos movimientos que han expuesto y que todavía hay más para exponer, o sea, para poder desarrollar. Pero yo quiero que usted lea conmigo en 1 Juan capítulo 4, pasaje que nosotros conocemos y que muchas veces se ha dado pseudointerpretaciones o una exégesis realmente no correcta. 1 Juan capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 6. Quiero que lo leamos. ¿Lo tienen? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo,
Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Este pasaje modela la respuesta que nosotros tenemos que dar hoy. El apóstol Juan hace una aseveración y una exclamación que es importante. Y fíjense, usted ha leído conmigo Crónicas cuando dice que David tenía a los hijos de Isaacar. ¿Usted recuerda ese pasaje? Entendidos en los tiempos, que sabía lo que Israel tenía que hacer, cuyos dichos seguían sus hermanos. O sea, los hijos de Isaacar estaban entendidos en el tiempo que estaban viviendo. Y además de saber el tiempo que estaban viviendo, sabían lo que Israel tenía que hacer y cuyos dichos tenían sus hermanos, seguían sus hermanos. Hoy nosotros estamos en este presente siglo con una serie de características, con una serie de desafíos. Una serie de desafíos, fíjese que de repente usted dice, pero bueno, eso es nuevo totalmente. Y eso es verdad, o sea, en algún aspecto. Pero hay algo que es importante. Si nosotros no conocemos la historia de la iglesia, nosotros nos vamos a ubicar como que el evangelio comienza en el momento en que yo nací en el evangelio. Ahí comienza la iglesia. No, déjame decirte, la iglesia tiene más de 2000 años. Y en esos 2000 años ha habido contiendas. Se han levantado doctrinas, se han levantado enseñanzas falsas, pero hombres y mujeres de Dios fueron congruentes con la fe una vez dada para siempre. Lo que señalaba en el libro de Judas, o sea, esa fe para que contendáis ardientemente por la fe. Cuando Juan, uno de los últimos o el último apóstol que muere, él ve una serie de doctrinas que comienzan a crecer dentro de la iglesia, el gnosticismo y toda una serie de enseñanzas. Y fíjese, para señalar, me gusta, Justo González tiene un libro, por cierto, que lo llama así, No creáis a todo espíritu. Y él cita algo que es importante: cómo yo puedo conocer un error y cómo yo puedo responder ante un error. Ha habido argumentos claros, argumentos específicos que han señalado, por ejemplo, en relación a la teología de la prosperidad, en relación que inclusive a esta ideología de género que culturalmente está transformando el pensamiento occidental. Pero fíjese algo. ¿Sabe cuál es la religión que más crece? ¿Sabe cuál es? La musulmana. Es la religión que más crece, los musulmanes. Y usted sabe que los musulmanes se están metiendo totalmente en el corazón de Occidente. Y usted me dirá a mí, pero ya va, ¿qué es lo que está pasando? La población francesa, la población incluso alemana, hay un crecimiento incluso en España, donde los musulmanes, la familia de los musulmanes se está multiplicando exageradamente. 5, 6, 8 hijos. Mientras que la población en Occidente, 1, 2, ¿cuánto más? 3. Pero no solamente eso, sino que ellos han hecho un trabajo donde educan. Yo tengo un amigo, un buen amigo, musulmán. Y hemos tenido nuestras conversaciones donde yo le presento a Jesucristo como la única razón y como el único camino para llegar a Dios. Pero él a sus hijas le ha enseñado el Ramadán, le ha enseñado todo. O sea, comienza a hacer.
Y fíjense algo, los movimientos LGTB, los movimientos abortistas, hey, en el mundo musulmán, usted lo vio en el mundial, ¿lo recuerda? Que alguien vino con una bandera, hey, le dieron latigazo. ¿Qué es lo que está pasando? Tal vez usted me dirá, hermano, ok, esa es la realidad que estamos viviendo. Jorge hizo una descripción utilizando la palabra que él utilizaba, anatomopatológica. Describió la enfermedad, disecó realmente las consecuencias, hizo un análisis. Ahora, ¿cuál es la respuesta que nosotros tenemos que dar? Para ello es importante 1 de Juan capítulo 4. Y el primer aspecto que tenemos que hacer, que lo señalaba incluso Justo González citando a Irineo de León, que decía, el problema de la mentira no es la mentira en sí. El problema de la mentira es la verdad que contiene. Es decir, que la mentira va a presentar una verdad para hacerla apetecible. Oye, de una forma yo voy a presentar algo que es mentira. Por ejemplo, el que yo venga en un momento y diga a cualquiera de nosotros, oye, Jesucristo no es el camino. Inmediatamente ustedes van a decir, oye, ese es un falso pastor, ese es un falso expositor de la palabra, porque es mentira. Pero si yo comienzo a decir, bueno, sí, Jesucristo es el camino, Jesucristo es el camino, entre varios caminos. Fíjense que yo estoy diciendo una verdad, que es el camino, pero estoy diciendo una mentira entre varios caminos. No, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos conocer? Lo primero es, mis amados hermanos, pastores, no creáis a todo espíritu. Hey, no creer. Fíjense algo que alguien dice, mira, yo no voy a escuchar. Sí, es fundamental. Porque el mover apologético es que yo tengo que conocer qué es lo que están señalando. Yo tengo que disecar la mentira con la verdad, separarla. Pero para hacer eso hay algo que yo tengo que hacer. Ustedes son los hijos de Dios que tienen un ministerio encargado por Dios para formar, para edificar, para cuidar, para proteger, para proclamar. Y para hacerlo, lo primero que es no creer a todo espíritu, sino probar los espíritus. Oye, pero hay gente que dice, mira, yo no puedo. Oye, yo vi a aquel y viste cómo lo hace. Una vez me dice un hermano, pero tú viste lo que hace. Tú viste lo que hace, ¿por qué tú lo criticas? Tú no ves que cuando estaba en el altar lanzaba y venía este y se sanaba y venía aquel y lo hacía. Amados hermanos, muchas veces en muchas iglesias hay poderes ocultos, espirituales de maldad que obran y creemos que es de Dios. No, mira, tú no lo oíste, tú no oíste lo que hizo. Mira, puso la mano sobre este y de repente se sanó. Ustedes y yo conocemos muy bien el falso profeta que señala Apocalipsis. ¿Qué hace el falso profeta? Señales y prodigios mentirosos para engañar. No es una forma de probar los espíritus por la muchedumbre de personas que acuden a mí. Ahí lo señalaba. Una iglesia full, grande. Todo el mundo va, lleva. Oye, ¿qué avivamiento? Eso no es un avivamiento. ¿Por qué? Porque simplemente está mostrando. De repente, estadísticamente, mira cómo crece, mira. No, mis amados hermanos, ese no es un reglón
para nosotros probar los espíritus. No es por los milagros que ocurran, no es por la gente que cree, ni siquiera por la capacidad histriónica que se puede tener. Eso no es una manera de juzgar, de evaluar, de hacer un análisis. Si el Espíritu es en don de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en este mundo. Juan enfrentó, y la iglesia del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, comenzaron a ver una serie de planteamientos teológicos, doctrinales. Y todos esos pensamientos, toda esa doctrina, comenzaron a tocar aspectos dentro de la fe, aspectos que era importante que nosotros estuviéramos claros. Y fíjense que lo primero es no creer a todo espíritu. Hay personas que dicen yo no puedo juzgar y utilizan esa forma. No, hermano, mira, la Biblia dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Y ahí simplemente dice, mira, yo no puedo hacer ese, dejarlo tranquilo. No, la Biblia dice no creáis a todo espíritu. La Biblia dice vosotros que sois espirituales, juzgad las cosas espiritualmente. Y eso tenemos que hacerlo. Y hacer que los hijos de Dios, que la iglesia pueda conocer. Y fíjense que cuando nosotros conocemos esto, estamos tratando de evaluar cómo podemos conocer que estos movimientos. Por supuesto, Pablo tuvo una lucha terrible con el movimiento judaizante. Hoy el movimiento judaizante no quiere atender a Pablo, o muchas veces dice, no, es que está siendo mal interpretado, o es que está siendo inclusive para la teología de la prosperidad, cuando cita a Timoteo, que le dice, oye, mira, hay algunos que van a vivir para ganancia, cuyo Dios es su vientre, que lo que quieren es simplemente ver. Ellos no quieren leer eso. Si no, hermano, no, mira, eso lo que está diciendo es otra cosa. ¿Cómo podemos nosotros discernir? En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces ustedes dicen, hermano, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne me va a servir a mí para yo evaluar cuál es el Espíritu de Dios? Hermano, ustedes conocen el libro de Hechos capítulo 2, cuando dice que la iglesia crecía, que perseveraban en qué doctrina. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no los apóstoles contemporáneos. No, perseveraban en la doctrina de los apóstoles que conocían lo que Jesús enseñó. Y fíjense que si nosotros no entendemos quién es Jesús, una cristología clara, un conocimiento claro de quién es Jesucristo. Y para ello es fundamental cuando uno lee en el libro de Juan en el capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabe un problema que hay? Un problema que muchas veces choca. A veces hay líderes, hay pastores y hay miembros de la iglesia que se creen superior a Jesucristo. Superior a Jesucristo. Y usted me dirá, no, este está loco. ¿Cómo que superior a Jesucristo si ninguno de nosotros se cree superior? Lo voy a demostrar en un momento. Viene alguien y se le acerca a usted y le dice, mira, tiene su teléfono aquí. Agarra su teléfono y viene y lo extraña y le dice, ¡pum!, se lo rompe. Ay, pero es que yo tengo mi apellido. Yo soy Reyes. Y si yo soy Reyes, ay, se encontró con la horma de su zapato. Ahora vas a ver lo que es bueno.
Hermano, pero Jesucristo no dice sufrir el agravio. Eso era Jesucristo, no yo. Usted no ha oído esa palabra. Ese era Jesucristo, no yo. Te estás considerando superior a Jesucristo. ¿Y sabe cuántas veces nos convertimos en superior a Jesucristo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si yo no me niego, yo no tomo la cruz de Cristo, no soy digno de Jesucristo. Es decir, que me considera por encima de Jesucristo. Y por encima de Jesucristo no hay nadie, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el dador de la vida, el Dios que se hizo carne. A su nombre sea la gloria. ¿Cuál es el problema muchas veces? Que no tenemos un conocimiento claro de quién es Jesucristo. Fíjense que lo que dice Juan: todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que no confiesa, no es de Dios. Y utiliza la combinación neotestamentaria Jesús Cristo, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Y Juan es congruente. Juan señala que Jesús el Mesías es el verbo de Dios que se hizo carne. Y ahí está señalando la naturaleza totalmente, plenamente divina y plenamente humana de Jesucristo. Y señala el camino que nosotros debemos seguir. Y ese camino que debemos seguir es ser semejantes a Él. La confesión lleva implícito una vivencia, una práctica, un conocimiento que me permite a mí realmente dar respuestas. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. Y una cristología en el cual entendamos qué representa eso. Fíjese lo que dice el escritor del libro de Juan. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En el primer siglo ya estaba el espíritu del anticristo. Hoy el espíritu del anticristo ha crecido a unas dimensiones enormes. ¿Y cuál es ese espíritu? Hombres que se consideran por encima de Dios. Hombres que aceptan la alabanza, la adoración. Hombres que aceptan el reconocimiento por encima de Dios. Usted recuerda el milagro del paralítico en la puerta del Hermoso. Usted lo recuerda. Juan y Pedro van caminando. Y cuando van caminando ven a un paralítico. Y cuando ven al paralítico le dicen, el paralítico le pide que le dé. Él se sabe muy bien el pasaje. Y la respuesta es: yo no tengo oro, yo no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Lo agarra, lo levanta y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y ponte de pie. Y todo el mundo asombrado. ¡Wow! 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 ¿Sabe cuál fue la palabra de Pedro? ¿Por qué os sorprendéis? ¿Por qué ustedes se asombran? Como si por nuestra piedad, como si fuese por mí, como que yo estoy muy bien. No, es la gracia de Dios derramada. Cuando algo ocurre, toda persona, óyeme bien, cuando alguien no glorifica a Dios, sino que se pone en lugar de Dios, ten cuidado y escapa por tu vida. Ten cuidado, porque ese hombre va a tratar de manipular, de controlar, porque solo la gloria lo merece el que dio su vida, murió en la cruz, resucitó y está sentado a la diestra de Dios y viene otra vez, porque el que ha de venir vendrá otra vez. A su nombre sea la gloria. Pablo le pasó algo así.
Pablo hace un evento, un milagro, estaba acompañado y de repente le dijeron: vosotros sois dioses, vosotros sois dioses. Pedro dijo: esto no es de mí. ¿Qué hizo Pablo? Rasgaron sus vestiduras. ¿Por qué? Hey, me están dando la gloria que solamente lo merece Él. Conocer que Jesucristo ha venido en carne es conocer que el único camino es Jesucristo. Y conocer a Jesucristo es conocer lo que Él ha establecido en su palabra. Para ello, nosotros tenemos que conocer en qué creemos, que conocer cuál es la fe dada una vez a los santos. Conocer que la palabra de Dios se ha dado a cada uno de nosotros. Conocer lo que señala las Sagradas Escrituras. Y no torcer, no realmente desviarla. Por eso, gloria a Dios. Gloria a Dios por el Instituto Teológico Belén. Un instituto en el cual, para que podamos estudiar, conocer, para que podamos crecer, para que podamos ser edificados, hay que conocer qué somos. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son lavados y regenerados con la sangre del pacto eterno? Si nosotros conocemos eso, que Jesucristo es nuestra vara, que Jesucristo es Dios hecho carne. Entonces, cuando alguien me dijo: mira, hermano, tú lo que tienes que tener es que, mira, la prosperidad tú la vas a medir por la cantidad de carros que tú tienes. Tú tienes 4 carros, tienes una avioneta, tienes no sé qué. No. Usted va a decir: no, yo conozco que mi salvación viene de Él y que a través de Él yo lo tengo, salvación y vida eterna. Cuando nosotros conocemos eso, conocemos algo que es importante. Yo tengo un problema con las personas que hablan y dicen: no, mira, el cristiano no le puede pasar nada mal. Eso es un problema serio. No, al cristiano todo le va bien, todo le va bien. Pastor Chirino señalaba un concepto que es fundamental. Dios es soberano. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? Dios hace las cosas como Él quiera, cuando Él quiera, donde Él quiera. Y simplemente yo diré como lo que dijo Jesús: a pesar de que muchas veces yo quiero, Señor, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa. Yo diré como dijo Jesús, porque no soy superior a Jesús. No se haga mi voluntad sino la tuya. Haz, Señor, tu voluntad. Haz, Señor, tu voluntad. Cuando yo tengo claro quién es Jesús, es el dador de vida. Y clamó al Padre, clamó al Padre. Y por eso hay que, cuando alguien dice: yo decreto, yo hago, yo digo esta cuestión, superior a Jesús. Ese es superior a Jesús. Ese se considera superior a Jesús, porque lo que Jesús dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y hoy hay gente que diga que no sal. Hoy hay pastores, personas que dicen: hey, no diga esa blasfemia. Haz, Señor, tu voluntad. ¿Qué es esto? ¿Sabe cuál era una de las grandes premisas de la iglesia del primer siglo? Jesus Kyrios. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es el Señor significa
Porque vamos a ponerlo en el contexto real del primer siglo. El Señor no es ahorita, Señor tal, no, 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 no. El Señor es el amo, el dueño. Y hoy, por eso hay personas que dicen siervo de Dios, pero cada vez que dicen siervo como que le crece como el ego. No, nosotros somos siervos de Dios. ¿Cuándo somos siervos de Dios? Somos esclavos de Jesucristo. Somos sus esclavos. Jesús es el Señor. Jesús es el amo, el dueño. El pantocrator, el que todo lo gobierna. Así lo describe el libro de Apocalipsis, el que todo lo gobierna. Cuando yo creo que Jesucristo ha venido en carne, cuando yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, cuando yo creo que Jesús es la fuente de vida, cuando yo soy congruente a eso, cuando yo no soy esquizofrénico, aquí creo algo y allá no, entonces yo juzgaré todas las cosas a través de Jesucristo. Mis hermanos, hay que probar los espíritus. Hay que probar. ¿Cuántos están dispuestos a probar los espíritus? Probar las enseñanzas, probar lo que alguien dice. Hay que conocer al autor, al dador de la vida. Tenemos que conocer. Por eso, y bien lo decía Jorge, cuando él decía, mira, no, el cristiano no puede estudiar, la letra mata, el espíritu vivifica. Cuando nosotros creemos eso, básicamente, haciendo una mala exégesis o una eisegesis, o sea, yo poniéndolo a mi manera, como yo quiero. No, pero cuando yo conozco qué es lo que Dios se reveló en su palabra. Usted recuerda el libro de Hebreos en el capítulo 1, versículo 1. En el pasado Dios habló por medio de sus siervos los profetas, pero en los postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, al cual instaló como Señor de todo, como amo y dueño. Cuando yo conozco eso, que Él tiene todo el dominio, cuando yo conozco y enseño y vivo en eso, hacer la voluntad de Dios, entonces yo podré examinar y ver cuál es el espíritu del anticristo que está ahí. Tenemos que discernir los tiempos, mis amados hermanos. Discernir los tiempos lleva implícito leer las escrituras, conocer las escrituras, dominar las escrituras, pero conocer lo que está pasando en nuestros tiempos, la ideología de género, conocer el movimiento judaizante, conocer la teología queer, conocer el dominianismo, conocer todos esos eventos. Y para ello hay que estudiarlo, pero a la luz de las escrituras, teniendo un pensamiento claro. Y ese pensamiento claro es como lo tuvieron 4 jóvenes. 4 jóvenes. Usted lo conoce. Daniel, Sadrat, Mesach, Abednego, Ananías, Misael, Azarías. Jóvenes que conocían, tenían una identidad clara. Vosotros conocéis al Santo. Ustedes conocen la gran salvación por medio de Jesucristo. Tenemos que conocerlo, tenemos que internalizarlo, tenemos que vivirlo. Pero no podemos ser como el avestruz que esconde su cabeza. No podemos ser como aquel que es ermitaño, que se aleja, no. Nosotros somos 2 cosas, 2 referentes que señala el Señor Jesús en el libro de Mateo. Vosotros sois luz y sois sal. La luz es punto de referencia. La luz disipa las tinieblas. Donde hay luz, las tinieblas desaparecen. Pero ¿qué hace la sal? Se mezcla. Mañana quisiera que habláramos sobre
La levadura, ¿qué somos? En base a los movimientos, a la nueva doctrina. Pero fíjense que ¿qué hace la sal? La sal, para darle sabor a la carne, aquí está la sal, aquí está la carne. ¿Pasa algo? No pasa nada. Cuando yo coloco la sal a la carne adquiere sabor. Yo sé que si usted hace una parrilla, le coloca sal, le coloca, bueno, con sal es suficiente, ¿eh? Un poquito de ahí, es mala leña, que tenga como hay una hierba ahí que le da un sabor y usted agarra la carne y ahí sí nos convertimos como los picapiedras. O sea, realmente porque la sal le da sabor, la sal preserva. Mis amados hermanos, cuando alguien señalaba, no, yo soy tan espiritual que yo no puedo andar, que yo no puedo estar. Jesucristo hombre, Jesucristo encarnado, Jesucristo que se hizo carne, el Todopoderoso se humanó, hizo tabernáculo, hizo templo en medio de nosotros. Y cuando vio a aquel paralítico, lo sanó. Y cuando vio el rabino, aquel leproso, si quieres puedes sanarme, ¿qué hizo? Lo tocó, el santo tocó lo inmundo y lo inmundo se santificó, porque Jesús es sal de la tierra y nosotros somos sal de la tierra. La oración de Jesús: no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Una verdad que permanece. Una verdad que no muere. Una verdad que no es relativa. Una verdad que es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dijo Jesús, no pasará, nunca pasará, sino que permanece para siempre. Su palabra es verdad y su palabra debe morar dentro de nosotros. A su nombre sea la gloria. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Mis amados hermanos, piensa lo que dice el versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Wow, cómo están creciendo, wow, cómo están haciendo. Usted sabe que hay muchas iglesias que hablan de un avivamiento, pero un avivamiento que no modifica conducta, un avivamiento que no modifica estructuras, no es un avivamiento. John Wesley, a la par de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, ese humanismo que definía, oye, fraternidad, libertad, realmente, básicamente condicionó muerte. Un Danton le dice a un Robespierre, el incorruptible, porque era tal la violencia que por causa de la libertad mandó a matar a Danton, el orador. Y Danton le dijo: tú me seguirás a mí. Y cuando uno ve allá en Francia y ese derramamiento de sangre, y uno ve Inglaterra, donde un grupo de hombres que pertenecieron primero a un club de los santos y comenzaron a estudiar las escrituras en sus idiomas originales, los Wesley, Whitefield, Carlos y John Wesley,
y que tuvieron luego un encuentro personal con el dador de la vida, porque se puede ser, y de eso hablaremos, teológicamente correcto, pero vivencialmente incorrecto. Pero lo correcto es que teológicamente yo sea correcto y vivencialmente sea correcto. Que yo pueda vivir como esos tres. Que cuando se levante la idolatría, llámese como se llame, aunque políticamente sea correcto, inclinarse, doblarse, hacer, nosotros podamos ser, porque tenemos un conocimiento real de quién es Dios y nos mantenemos firmes y todo el mundo doblado. Solamente quedan tres. Que le digamos con valor, sepa, oh rey, ese lo sabe muy bien, que nosotros, mira, para decirlo como dice un amigo mío, loco, mira, yo te voy a decir algo, sabelo, yo no me voy a inclinar ante ti, ante tu estatua, porque Dios, el Dios que yo conozco, el Dios que se encarnó, el Dios que es sal, que es luz, que es esperanza, yo no me voy a inclinar, porque ante Él solo me postraré, ante más nadie. Si me libra, bien. Si no me libra, tampoco, porque Él es soberano y Él lo va a hacer como Él quiera. Él me puede librar como libró a un Pedro, pero Él puede permitir que me maten como lo hizo con un Jacobo. Pero Dios sigue siendo bueno, sigue siendo fiel, sigue siendo grande, sigue siendo poderoso. Dios sigue siendo Dios. Aunque lo políticamente es correcto sea inclinarme ante mi Dios, yo haré su propósito y su voluntad. Mis amados hermanos, para cerrar, tenemos que examinar los espíritus, no creer a todo espíritu. Tenemos que conocer que somos. Jesucristo ha venido en carne. Jesucristo nos señaló el camino de la cruz. Se quiere alcanzar. Y fíjese, con esto yo no estoy diciendo que yo tengo que hacer algo para obtener. No, porque Él lo dio todo. Él lo dio todo. No hay nada que yo pueda hacer para alcanzar mi salvación. Solo Jesús es el camino. Y si yo creo en Él, yo soy salvo. Pero ser y creer en Él implica actuar como Él. Y que muchas veces es tomar una cruz. Tomar el camino de Jesús. Mis amados hermanos, conocer qué somos, responder y entender los tiempos. Pero le decía que hay tres palabras que en el Evangelio era fundamental y hoy la iglesia tiene que entenderla. Querigma, proclamación de la palabra. Hay que proclamarla, hay que vivirla. Y proclamar de repente no es que yo lo hago solamente en una campaña. En la iglesia proclamar la palabra es proclamar y señalar. La segunda, diaconía, un servicio. Jesús le dijo, y eso es algo que nosotros tenemos que entender, le dijo a los discípulos: me llamáis Maestro y Señor. Y para que no quedara duda, y lo soy. Eso no me están llamando así por casualidad, lo soy. Yo soy maestro y soy Señor, dijo Jesús. Y ejemplos he dado. ¿Qué hice? Servir. La iglesia es llamada a servir. ¿Cuál sabe que la tercera palabra? Decía querigma, diaconía, y lo otro es koinonía. ¿Qué es koinonía? Una comunión de santos. Una comunión de santos.
que aun cuando podemos ser de iglesias locales diferentes, somos de una iglesia universal que es la iglesia de Jesucristo. Y tenemos que aprender a amarnos a pesar de que haya aspectos, que haya diferencias. La comunión de los santos. Comunión de los santos. Mis amados hermanos, el desafío está lanzado. Nosotros podemos decir, heme aquí, aquí estoy yo. ¿Cuánto estamos dispuestos a aceptar el desafío? A aceptar el desafío. Yo te invito a que tú, con cada uno de los miembros de la iglesia, con cada uno de los líderes, con cada uno, nosotros podamos levantarnos y darle respuesta basada en las escrituras. Y como dice Primera de Pedro, que señalaba, con mansedumbre y reverencia, pero con determinación, aunque seamos testigos, es decir, aunque nos cueste la vida, mártires de la fe, por amor a su nombre. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias. Santos, podemos estar en pie. Voy a decirles que yo me estoy mordiendo la lengua. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos han disfrutado de estas 3 horas? Aleluya. Póngase de pie. ¿Qué les parece si continuamos mañana? No, de todas maneras vamos a continuar mañana, porque es lo que está programado. Pero voy a decirles algo, escúchenme bien. Si usted dejó su correo, si usted dejó su número de teléfono, ¿verdad? Entonces le vamos a hacer llegar esto a través de su WhatsApp. Pero usted no pierde nada con averiguar cuál es el teléfono acá local. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo quiero lo mío, lo prometido es deuda. Para que entonces se lo estemos haciendo llegar. Escuchen esto. Buenísimo. El Espíritu de Dios trajo a Pastor Jorge Chirino y lo coloca aquí. Mañana viene. Con la ayuda del Señor, ¿verdad? Uy. ¿Cuántos van a escuchar al Pastor Jorge Chirino mañana? El Espíritu de Dios trajo al Pastor Jorge Isea, que en estos días se quedó sin carro. ¿Sí? Un volcamiento y perdió el carro, está desbaratado, ¿verdad? Yo lo supe por la Jorge. Yo lo supe por la DIN. Por la DIN yo supe lo de tu accidente. O sea, la División de Inteligencia Ministerial. Se regó la voz. Está bien, escuchen, por favor, si eso lo están grabando, borren esto, lo que yo acabo de hacer aquí. Yo soy un hombre serio. Pero el Señor lo trajo de Falcón y él mañana va a continuar, ¿verdad? Y mi hermano, Pastor Polanco, ese era el hombre que tenía que cerrar esta reunión. ¿Cuántos están de acuerdo? Aleluya, también va a estar aquí mañana. Pero esta noche o esta tarde a las 6:30, yo le he pedido al pastor Jorge Isea que venga a las 6:30 hoy para que continúe. No se va a quedar así. Yo no me voy a ir picado y acostarme fallo. ¿Sí? Usted comenzó, usted termina. Les invito para que vengan hoy a las 6:30 aquí mismo. El pastor Jorge Isea va a continuar con lo que dio en la segunda hora. ¿A cuánto le gustaría la continuación? Entonces lo vamos a esperar aquí. ¿Cuántos pueden decir, Señor, gracias por lo que tú estás haciendo en el cuerpo pastoral de la ciudad? Gracias
por pastores llamados por ti, bajo tu gracia, que son tus instrumentos para este tiempo difícil. Gracia sobre gracia, la unción del Espíritu Santo sobre mi hermano pastor Jorge Chirino para que siga haciendo lo que está haciendo. Y sobre Jorge Isea para que siga haciendo lo que está haciendo. Y sobre nuestro hermano Josué Polanco para que siga haciendo lo que está haciendo. La ciudad necesita pastores así. Oh, los bendecimos en el nombre del Señor, porque tú me dices que puedo bendecir a otros. No maldigas, bendice como iglesia. Extiendan su mano hacia allá donde están ellos. La bendición del Dios Todopoderoso, aleluya, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sea sobre ellos en este tiempo y sobre su familia y las iglesias que pastorean. Señor, gracias por lo que hoy nos has dicho. Nos fortalecemos en la fe y tenemos dirección. Gracias, Jesús. Gracias. Los espero hoy a las 6:30 de la tarde, mañana a las 8 de la mañana. Somos una gran, y el que está a tu lado es una piedra preciosa. Salúdele. Dios les bendiga.